sobre el tema de adultos mayores y le voy a dejar en uso la palabra al sociólogo, compañero amigo del Sindicato Mexicano de Electricistas, Ernesto Padilla Nieto. Adelante, compañero Ernesto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Antes de iniciar quiero comentar un par de cosas. La primera es agradecer a los amigos de la Confederación Nacional de Pensionados Jubilados, al Sindicato Mexicano de Electricistas, por supuesto, por la invitación para participar en este foro. La segunda cosa que quiero comentarles es que es un día muy significativo porque coincide con la celebración el día de ayer del Día del Adulto Mayor o de la Persona Mayor, indebidamente mercantilizado y vendido a la sociedad como el Día del Abuelo o el Día de los Abuelitos, cuando en estricto sentido estamos hablando de el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, que ocurrió justamente el día de ayer, 28 de agosto. El tercer punto que les quiero comentar tiene que ver con el trabajo que preparamos para compartirlo con ustedes el día de hoy, mismo que se debe a una gran amiga, compañera de lucha, luchadora incansable por la defensa, realización de los derechos humanos, quien se fue de este planeta hace algunos días y a quien le ofrezco esta exposición porque en lo que voy a proporcionarles se encuentran plasmadas muchas de las ideas por las que ella luchó durante muchos años de su vida. Me refiero a la compañera Adriana Luna Parra, que en paz descanse. Bien, el tema que quiero compartirles en esta ocasión lo dividí en 4 partes. En esta ocasión no utilizo diapositivas por 2 razones. La primera, evitar que haya distracción por parte de ustedes, y la segunda porque yo me conozco y a veces enfatizo demasiado en alguna de las diapositivas y dejo para el último, ya casi a la carrera, las propuestas. En esta ocasión entonces mi trabajo se refiere básicamente hacia la presentación de, primero, lo que se conoce como el envejecimiento poblacional. En segundo lugar, cómo es que va caminando el envejecimiento de la población en México, pero de la mano de la desigualdad entre las personas que tenemos 60 años y más. En tercer lugar, lo que han sido algunas reacciones o respuestas de parte del gobierno federal, vinculado además con cuáles son los retos que se nos vienen en la próxima década, en los próximos años, y finalmente, cuáles son las principales líneas de trabajo sobre las cuales necesitamos trabajar muy intensamente y en particular presentarlas a las nuevas autoridades que tomarán posesión a partir del 1 de diciembre y particularmente al Poder Legislativo. ¿Qué es lo que se requiere reformar? ¿Qué se necesita actualizar? Pero particularmente, ¿qué es lo que se debe hacer en materia de auténticas políticas integrales de carácter transversal para las personas adultas mayores? Bien, en otras exposiciones apuntamos que México, como parte de los países en plena transición demográfica, experimenta un intenso y acelerado proceso de envejecimiento poblacional, el cual es y será desigual en las entidades federativas de nuestro país en cuanto a su magnitud y ritmo, debido, entre otros factores, a los cambios en la fecundidad y mortalidad, así como el efecto de la migración.
De acuerdo con los datos que se publicaron en 2015, a partir de lo que se conoció como la encuesta intercensal, México tenía una población de 119.5 millones de habitantes, de los cuales 12.4 millones forman parte de los que somos denominados como los adultos mayores de la tercera edad, o en forma chistosa y jocosa como los viejitos y las viejitas. Es decir, estamos representando el 10.6% de esta población total que hay en el país, lo que nos coloca a México como parte de la región latinoamericana, como uno de los países con uno de los más altos índices de envejecimiento poblacional. A ese paso, en 2030, en México seremos 20.4 millones, es decir, el 15.3% de la población total. Y en 2050, para los que lleguen a mitad de siglo, habrá 32.4 millones de 60 años y más de edad, es decir, representando el 21.4% del total de la población de nuestro país. Hoy la esperanza de vida se incrementa en forma importante, mientras que en la década de los 30 y 40 las personas podían vivir entre 40 y 45 años. Actualmente la esperanza de vida, si son mujeres, es de 74 años en promedio, y si son al revés, si son hombres, es de 74 años en promedio, y si son mujeres, de 79 años. Al finalizar el presente siglo, es posible que la esperanza de vida se extienda a 90 años. Quien tiene hoy 60 años de edad puede vivir 24 o 29 años más. El problema es en qué condiciones estamos y se encuentran la mayor parte de los 12.4 millones de habitantes que somos de 60 años y más. El envejecimiento poblacional está ocurriendo en un escenario de desigualdad y sin una infraestructura institucional adecuada que proteja y facilite la realización de nuestros derechos humanos. Voy a presentarles un bosquejo muy apretado de la problemática que enfrentamos todos aquellos que hoy contamos con 60 años y más de edad. Según un estudio recientemente realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, reveló que en 2014, 35% de los de 60 años y más, es decir, 4.550.000 personas, vivía en pobreza moderada y alrededor de 1.170.000 en pobreza extrema. Por lo de continuar esta tendencia, según lo que enfatiza el estudio, en algunos años tendremos un país de viejos, enfermos y en mayor pobreza. A tono con este estudio, en varios trabajos que nosotros mismos hemos realizado, encontramos una problemática igual de compleja, caracterizada por un incremento en la discriminación por motivos de edad, la percepción de las y los viejos como un problema y en menor medida como un recurso. En esta sociedad se encuentra muy arraigada la idea equivocada de que una vez que llegamos a la vejez, los seres humanos nos convertimos en perpetuos dependientes. Hemos sido invisibilizados de la agenda pública y por lo tanto excluidos de la participación en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos para personas mayores. Nos encontramos en una situación de desigualdad sustantiva respecto del goce de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y somos muy vulnerables en mayor medida que otros grupos de población a violaciones específicas de estos derechos. Enfrentamos una serie de deficiencias como no contar con seguridad económica ni social. En el año 2015, solo un 26% de las personas mayores, es decir, 3.380.000, recibía una pensión relativamente digna. El otro 74%, o sea, 9.620.000 personas, no cuenta con pensión contributiva y tampoco se jubilará. Una forma de paliar la inseguridad económica por parte de las autoridades del gobierno federal ha consistido en proporcionar a los de 65 años de edad y más
una especie de pensión no contributiva equivalente a 1,000 pesos bimestrales, o sea, un cuarto del salario mínimo mensual vigente, cantidad que, como cualquiera comprenderá, no cubre sus necesidades básicas. Solo el 19% de las personas de 65 años y más tiene acceso a servicios de seguridad pública, 31.5% utiliza el Seguro Popular y 46.5% el ISSSTE, el IMSS y demás instituciones de seguridad social. 79% en cambio no tiene acceso a dichos servicios de seguridad pública, colocándolos en seria desventaja e incremento de su vulnerabilidad al carecer de apoyos para recibir atención por las enfermedades crónicas degenerativas que padecen. A propósito de las enfermedades crónico-degenerativas, por lo menos 4 personas de 10 adultos mayores utilizan los servicios de seguridad pública para atenderse este tipo de enfermedades. Una tercera parte de las personas mayores trabaja en la informalidad, la mayoría sin contratos laborales ni protección social. De las que trabajan en este llamado sector informal de la economía, el 52% solo recibe un salario mínimo. En materia de escolaridad, 32.2% de las personas mayores de 70 años son analfabetas, es decir, no saben leer ni escribir, sobre todo son mujeres. 42.7% no concluyó la primaria y el 51.4% no cuenta con secundaria. Finalmente, el 43.4% de las personas mayores, sobre todo mujeres de más de 70 años, ha sido víctima de algún tipo de violencia y abuso. Frente a esta problemática, intenten ustedes reflexionar, dedicar un momento a tomar conciencia sobre el estado en el que se encuentran actualmente los mayores de 60 años, carentes de protección en materia de derechos humanos que se han establecido en instrumentos jurídicos internacionales y en nuestra propia legislación. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades frente al envejecimiento poblacional y frente a la problemática que acabo de describir de manera muy sintética? Frente al fenómeno del envejecimiento, las autoridades de los 3 niveles de gobierno y la propia sociedad han reaccionado de manera un tanto tardía. Tardía porque las políticas y los programas se encuentran rezagados respecto de programas y proyectos que se llevan a cabo en los llamados países desarrollados. Dual, porque por una parte observamos una falta de políticas públicas adecuadas que respondan integralmente a los problemas, necesidades e intereses de la población envejeciente, como constatamos en la problemática que acabo de presentar. Por otro lado, constatamos sin duda la aplicación de medidas afirmativas como la promulgación de instrumentos jurídicos que protegen parcialmente los derechos en general de las personas mayores, como el derecho a la salud, a la pensión alimentaria en algunas entidades. Hay programas proporcionados por el Instituto Nacional para la Atención de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, fue creado el Instituto Nacional de Geriatría, entre otros, y muy recientemente, pero solo en la Ciudad de México, se aprobó, se reconocieron los derechos humanos de las personas mayores en la Constitución Política de la Ciudad de México. Las medidas legislativas y los programas aplicados representan sin duda un avance importante respecto de la atención a las demandas de la población mayor, ya que las disposiciones contenidas en los ordenamientos jurídicos mantienen cierta alineación con los instrumentos internacionales. Sin embargo, en las leyes secundarias vigentes, tanto del ámbito federal como en las entidades, persisten lagunas de protección en materias como discriminación múltiple, abusos, violencia y maltrato, falta de servicios especializados, acceso restringido de las personas mayores a recursos productivos, insuficiente protección del empleo digno, problemáticas en torno a la independencia, autonomía, libre movilidad, protección humanitaria ante desastres y o emergencias, así como el pleno acceso a derechos económicos, sociales y culturales, como la salud, la educación, la vivienda, el empleo, los cuidados o la protección social, entre otros, lo que nos está impidiendo
disfrutar plenamente de nuestros derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones que otros grupos de la sociedad. ¿Cuáles son los principales retos del envejecimiento poblacional a los que nos enfrentaremos los próximos años y a los que se enfrentará evidentemente el nuevo gobierno electo por la población el pasado 1 de julio? El crecimiento acelerado y sostenido de la población en edades avanzadas que experimenta nuestro país, mismo que se acentuará en los próximos años, debe ser considerado como una prioridad social. El envejecimiento ya no puede ser aplazado. Estamos envejeciendo en forma muy acelerada y el gobierno necesita incorporarlo como una de las prioridades de la nueva política social, de la nueva política pública. Y uno de los ejes centrales de la atención del nuevo gobierno, de los actuales y nuevos mandatarios estatales y del Poder Legislativo, debido a que la estructura por edad de la población se está invirtiendo. Atender el proceso de envejecimiento del país significa trascender la lógica asistencialista que ha caracterizado a los programas aplicados con personas mayores. Trascender la lógica asistencialista de solo suponer que duplicando la pensión al doble, como se piensa implantar a partir del 1 de diciembre de este año en favor de los de 65 años y más, es insuficiente. Supone considerarnos como sujetos de derechos, como titulares de un conjunto de derechos humanos establecidos en la legislación internacional. Significa que se diseñen e implementen políticas públicas referentes a los servicios de salud con participación activa de las personas mayores, dado que se viene incrementando la demanda de atención por enfermedades crónico-degenerativas, sin dejar desde luego de lado la atención a otros grupos de edad. Cada vez más veremos personas de 60 años y más pasar a la inactividad económica, tanto por razones de jubilación, de alguna enfermedad crónica incapacitante, como por cesantía en el sector formal de la economía, por lo que será necesario estimular la creación de empleo digno, con protección social, que responda a las necesidades de quienes se encuentran desempleados o subocupados, así como promover más el autoempleo, el desarrollo de emprendimientos y la asignación de créditos flexibles para crear micro, pequeñas empresas. El aumento acelerado de la población de mayores necesitará del desarrollo de programas, proyectos y estrategias orientados al desarrollo de nuestras capacidades, a fortalecer nuestro desarrollo integral, incrementar la cobertura en seguridad social, facilitar el acceso a servicios de salud de calidad, fomentar el aprendizaje permanente y a la apertura de espacios de aprendizaje adecuados a nuestras condiciones específicas. Amigos y amigas asistentes al foro, presento a continuación algunas líneas de acción que será importante impulsar los próximos meses, los próximos años, si es que verdaderamente queremos que se vean realizados nuestros derechos humanos. Hoy más que nunca, en el marco de los ofrecimientos lanzados por el gobierno electo, es fundamental generar y desarrollar políticas transversales que promuevan un cambio integral de la lógica asistencialista, de la percepción social negativa de la sociedad hacia quienes somos viejos y viejas, de manera que se revaloren nuestras contribuciones y aportes, así como del lugar que debemos ocupar las personas mayores, no solo por nuestra potencia numérica, sino por el papel que estamos jugando en la construcción de una sociedad incluyente. Desarrollar políticas sustentadas en un enfoque de género, intergeneracional y de derechos humanos en torno a nuestros derechos políticos, económicos, civiles, culturales y ambientales exigibles en su conjunto. Replantear y modificar las prácticas e instituciones obsoletas. Necesitamos replantear el enfoque y la práctica del Instituto Nacional para la Atención de las Personas Adultas Mayores, mejor conocido INAPAM. Es una institución vieja, es una institución obsoleta que no está respondiendo adecuadamente a lo que necesitamos los mayores en este país. Significa impulsar un cambio social y organizativo que genere un modelo de gobernanza en el país acorde con la estructura de la población, desde el cual se fortalezca nuestra autonomía, independencia, protagonismo y participación de los que estamos envejeciendo en México, diseñando e implantando políticas públicas preventivas,
transversales que faciliten la toma de decisiones sobre nuestro proyecto de vida. Necesitamos que se reoriente el enfoque y las líneas de trabajo del llamado Instituto Nacional de Geriatría, con objeto de que dicho organismo se empeñe más en generar y aplicar modelos de intervención para personas mayores sin acceso a la seguridad social y en situación de pobreza moderada y en pobreza extrema, en lugar de que siga estimulando la investigación sobre el envejecimiento, sobre el estudio del envejecimiento mitocondrial. Así como también necesitamos que forme un mayor número de recursos humanos especializados en atención geriátrica para las personas mayores de menos recursos económicos. Necesitamos que se actualicen y reformen las leyes del ámbito federal y estatal vigente. Es fundamental que demandemos a los legisladores para que a partir del 1 de septiembre de este año, que se instala el nuevo Congreso de la Unión, incorporen en la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores de 2002 las disposiciones de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es importante también que se actualicen y reformen las disposiciones legislativas de otro carácter de las entidades federativas que cuentan con leyes locales en materia de derechos generales de las personas mayores, pero que han sido omisas en la incorporación de los derechos establecidos en la Convención de San José de Costa Rica. Necesitamos una vida digna y sin ningún tipo de discriminación, que se impulsen y fortalezca la defensa de los derechos de las personas mayores, elimine la discriminación y la multidiscriminación por edad, género, discapacidad, pertenencia étnica y situación económica de los 60 años y más. Vigilar y combatir la aparición de nuevas formas de discriminación que vulneran nuestros derechos básicos de acceso a una vivienda adecuada, al crédito bancario, a los seguros de salud, a la ocupación en cargos públicos, entre otros. Necesitamos trabajo digno, decente e igualdad de oportunidades. Empleo digno y formal que se promueva para las personas mayores debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades y dejar de simular el desarrollo de iniciativas laborales poco dignas, sin protección social, como las que se promueve para las personas mayores de edad, a quien ocupan como cerillos o empacadores en los establecimientos comerciales. Esto no podemos permitirlo más porque es violatorio de sus derechos laborales y en particular de sus derechos humanos. Los empleadores deberán promover actitudes favorables a la capacidad productiva de los trabajadores de edad, de manera que puedan seguir empleados y promover la conciencia de su valor en el mercado laboral. Fomentar iniciativas productivas que aseguren la ocupación digna y remunerada, con apoyos de capacitación y adiestramiento, así como financiamiento flexible. Estimular el empleo independiente. Necesitamos garantizar la salud física y mental, asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad. Desarrollar políticas compartidas de prevención dirigidas a aspectos determinantes que influyen en la pérdida de autonomía, con especial atención a la alimentación y prevención del sobrepeso y enfermedad y obesidad en esta etapa de la vida. Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud. En materia de educación, necesitamos que haya educación en igualdad de condiciones. Diseñar e implementar programas materiales y metodologías educativas adecuadas y accesibles para personas mayores que atiendan sus necesidades, preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural. Necesitamos fortalecer la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para la integración en todas ellas, a fin de que las personas mayores desarrollen sus capacidades y potencialidades. Necesitamos que se diseñen medidas de apoyo a las familias y cuidadores responsables del cuidado de personas mayores, que se proporcione apoyo en especie y en efectivo y se forme a las y los cuidadores familiares de personas mayores, fomentando la corresponsabilidad en esta labor sin distinción de sexos. Sensibilizar a la población sobre la necesidad de importancia
de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las labores de cuidado, cualquiera que sea quien la reciba, y también en las labores domésticas. Proteger el derecho a la seguridad y a una vida digna sin ningún tipo de violencia física, sexual, psíquica y abuso económico contra las personas mayores, en el hogar, la comunidad, la sociedad, los centros de trabajo, las instituciones educativas. Fortalecer la protección de las personas mayores que reciben cuidados de largo plazo o que viven en instituciones públicas y privadas frente a los actos de violencia y que regularmente suelen ser víctimas de maltrato, violación de su intimidad y privacidad. En materia de entorno propicio y favorable, mantener el espacio público como lugar seguro para todas las personas, teniendo en cuenta las opiniones de quienes pueden tener alguna dificultad especial para transitar por ellos. Diseñar viviendas asequibles, adaptadas a la edad de sus habitantes y accesibles, y garantizar la facilidad de acceso a los edificios y espacios públicos. Impulsar acciones de mejoramiento de las viviendas de las personas mayores, proporcionando apoyo técnico y material para su adaptación en viviendas accesibles y que los espacios domiciliarios sean de bajo riesgo y libres de obstáculos a la movilidad y acceso. Finalmente, para situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, garantizar la integridad y los derechos de las personas mayores en situaciones de emergencias y riesgos de desastres, aplicar medidas de atención específicas a las necesidades de los mayores en la preparación, prevención, recuperación, rehabilitación y reconstrucción en situaciones de emergencias y o desastres, propiciar la participación de las personas mayores en los protocolos de gestión integral del riesgo de desastres. Amigos y amigas asistentes a este foro, tenemos un paquetote, la lucha es larga, hay que impulsar muchas de estas acciones para que efectivamente podamos vivir la etapa de la vejez con dignidad, con seguridad, en forma saludable, activa, aprendiendo y desarrollándonos integralmente. Muchas gracias. Radio.